One small step for man, giant leap for mankind. All right, let's be almost ready. Existen 7.500 tipos de manzana en todo el mundo. En promedio, se requieren 6 mordidas para comer un hot dog. El yogur griego tiene el doble de proteína que el normal. La miel no tiene fecha de caducidad. Una hamburguesa de restaurante de comida rápida puede tener carne de hasta 100 vacas. La importancia de la conservación y la sustentabilidad de nuestro planeta tiene, por supuesto, que ver muchísimo con la calidad de los alimentos que podamos producir. A mayor contaminación, mayor problema para generar alimentos que estén libres de esta contaminación y, en consecuencia, puedan en realidad ser utilizados. Por eso te invitamos a que siempre, pero en este caso, contemos con tu apoyo para tener un mejor planeta. Y en este caso, papá, mamá, ¿están por ahí? Tenemos un consejo para ustedes. Vamos hasta la Tierra para que vean este consejo de conservación. Vamos a verlo juntos y regresamos. Un consejo muy práctico y fácil de aplicar para cuidar el medio ambiente es el usar toallas de tela en vez de toallas de papel en la cocina. Así ahorrarás energía involucrada en la producción de las mismas, la generación de residuos sólidos con su empaque y el uso de papel. Las toallas de tela se pueden lavar con poca agua y son súper útiles. Pues a todo el equipo de ¿Qué rayos? Nos importa mucho tu salud. Por eso te dejamos este consejo para que cuides tu cuerpo. A veces las mañanas son una de las partes más apuradas del día, pero es súper importante el darte un tiempo para desayunar. Recuerda que mientras duermes, tu cuerpo sigue trabajando. Creces, repara heridas que sufrió durante el día, entre otras cosas. Así que después de varias horas de no comer, es necesario darle energía al cuerpo para poder llevar el día con suficiente energía. Te recomendamos incluir cereales, algún lácteo y fruta en tu desayuno. No olvides tomar un poco de agua también. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Y la de hoy es información muy interesante. Científicos italianos que utilizan una herramienta que se llama Marsis descubrieron algo muy particular en el polo sur de Marte: agua en forma líquida. Una pregunta que nos habíamos hecho durante toda la historia cuando observábamos y empezamos a conocer el planeta y que hoy podemos confirmar. Se localizó un cuerpo de agua, esto es decir, el equivalente a un lago o a un mar, debajo de la superficie, pero que se encuentra en estado líquido es muy relevante y esto, por supuesto, incrementa las esperanzas y las posibilidades de encontrar todavía más agua en el planeta rojo y con ello las posibilidades de que podamos muy pronto vivir por allá. Interesante, ¿no? Por lo pronto vamos con Juanjo hasta la Tierra para el experimento. Juanjo, un saludo. Gracias, Pisu. Aquí tenemos otro experimento para no hacer en casa. Es un experimento demostrativo, pero es muy interesante. Fíjate que este problema que luego puede haber en casa de tener todo arrumbado, no sé, una sustancia para limpiar y trastes y demás, todo lo echan en la covacha o en un cuartito ahí abajo o en una misma caja. El peligro de echar todo allí dentro es que hay ciertas sustancias que al combinarse nos generan un problema en casa. Aquí yo tengo ácido muriático, que es muy común en casa para limpiar, para baños, cocinas, azulejos, etc. El ácido muriático no tiene un control, entonces lo puede comprar cualquier persona en un súper. Y aquí yo tengo papel aluminio. La mezcla de papel aluminio con ácido muriático nos genera algo altamente inflamable. Y es lo que vamos a hacer de manera controlada. Entonces tengo papel aluminio, aquí ya corté unos pedacitos. Momento. Medida de seguridad. Esta reacción es muy rápida. No es tan inmediata que nos va a servir para poder controlarlo. Y como en toda reacción química, notarás que hay alguna reacción si sucede alguna de las siguientes tres cuestiones: que hay un cambio de temperatura, un cambio de color o una liberación de gas. Y si hay una liberación de gas, lo más seguro es que haya burbujas. Y ese gas nos va a ayudar. Yo lo que hice fue poner un plástico para evitar que se escape. Si yo no le hiciera una válvula de escape, se acumularía el gas que se produce, que es hidrógeno,
y nos ocasionaría una breve explosión en la botella, ¿no? Estamos aprovechando el tiempo. Tú no quiere. Esta liga no quiere. Apretadito. Esto es un sistema que hice en casa para atrapar el gas. Ahí está cerrado. Aquí tengo agua con jabón. Lo que quiero es una solución jabonosa para que nos haga burbujas. Y esperaremos. Aquí dentro se va a empezar a hacer un poco turbio y se van a generar burbujas. Entonces esperemos. Mientras agito. El ácido muriático es cloruro de hidrógeno en agua, ya se convierte en ácido, y lo que nos va a ocasionar es cloruro de aluminio. El aluminio se va a diluir, se va a deshacer, se va a liberar el hidrógeno y también va a haber calor. Ustedes no lo notarán, pero te darás cuenta que está funcionando cuando empieza a calentarse. Y cuando por acá empiecen a salir las burbujas. Ya se está empezando a hacer turbio. Ahí va. Liberamos. Y noten que empieza ya a salir burbujas por la manguera. Son pequeñas burbujas. Ahí estamos atrapando el hidrógeno. Una vez que empieza, es más rápido. Noten dentro del matraz como ya hay mucha efervescencia y por acá ya está saliendo. Ahí tenemos la burbuja de hidrógeno. Ahí va de nuevo. Ahí está. Bueno, lo interesante no es hacer burbujas, eso lo puedes hacer soplando, ¿no? Con un popote. Lo interesante es ver qué pasa con esas burbujas. Entonces esperaremos a que haya más burbujas. Y lo haré a la antigua. Ahí está. Lo intentaré de nuevo, repetiremos, pero espero les haya gustado. Regreso con ustedes a la nave. Yo aquí me quedaré a limpiar este ácido. Como regla en casa, el ácido nunca debes de beber a un ácido, siempre hay que echarle una base. En este caso le pondré bicarbonato de sodio. Regreso con ustedes, nos vemos. Gracias, Juanjo, excelente experimento. El día de hoy tengo una aplicación muy interesante y espectacular para ustedes, porque hablando del diseño y del futuro de los alimentos, la oportunidad de conocer, acomodar y poder consultar una gran variedad de recetas y que estén a la mano para poderlas utilizar es muy relevante, pero no solo eso. La oportunidad de que tú mismo puedas crear y diseñar tus propias recetas, compartirlas y ver cómo van tomando éxito. Además, la posibilidad de combinar distintos sabores y recetas de distintos tipos de comidas en todo el mundo te dan en la aplicación Cookpad una ventana a todo el tipo de diseño relacionado con la gastronomía que puedes disfrutar muchísimo. La posibilidad de encontrar recetas para quien quiere hacer ejercicio o para quien quiere bajar de peso o porque en algún tipo de régimen médico es importante que comas cierto tipo de comida son el tipo de características que tiene la aplicación. Así que te recomiendo que la bajes, disponible para iOS y para Android, y que cocinemos juntos y juntas. ¿Les parece bien? Vamos a continuar y vamos, por supuesto, a de no creerse. Neta, no lo van a creer. Chequen. En Brasil le ponen chícharos a las pizzas. Hubo una época en la que el chocolate llegó a ser usado como moneda. El agua de coco puede ser usada como sustituto de plasma sanguíneo. La salsa catsup era usada como medicina para la diarrea en los años 1800. Comer plátanos puede ayudar al tratamiento de la depresión. Las papas a la francesa son originarias de Bélgica.
Pues contrario a todo mi entusiasmo a lo largo del programa, este es el momento en el que pongo cara triste porque ya se va a terminar. Lo bueno es que lo podemos revivir cuantas veces queramos en el canal de YouTube de Capital 21. Exactamente, este y todos los episodios de ¿Qué rayos? Están a tu disposición para que los veas en la hora, en el lugar y en el dispositivo que tú quieras. Para eso están. Y si despertamos tu curiosidad con esto de los alimentos, puedes darte una vuelta por el Museo de la Fundación Herdes, que tiene cosas interesantísimas desde la historia de las cocinas, Sí. de los alimentos, Sí. un montón de cosas. Tiene cursos también. Te va a gustar mucho porque además te va a permitir comparar cómo han ido cambiando los utensilios y herramientas en las cocinas mexicanas. Bueno, es más, ¿la cocina de tu abuelita es igual a la cocina de tu casa? Yo digo que no. Yo digo que no, pero sería interesante ver cuáles son aquellos utensilios que casi siempre encontramos en una cocina mexicana, ¿no? Así es, por lo pronto, pues esto se acabó, pero nos vemos la próxima semana. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? QR6.